El siguiente que veríamos sería el reactor de flujo pistón. Ya vimos en el video cómo se tiene que producir un flujo pistón dentro de este reactor, y ese flujo pistón es donde hay variaciones de concentración longitudinales, pero no hay variaciones de concentración radiales. Ajá. Entonces este tipo de reactor también es un reactor continuo. Entonces aquí lo vamos a poner en consideraciones. En este caso sería reactor continuo, entonces por lo tanto opera en estado estacionario. ¿Qué otra cosa debemos de saber de estos reactores? Manejan reacciones en fase líquida o gas. También los reactantes se consumen al pasar por el tubo. Los reactantes se consumen al pasar por el tubo. ¿Qué otra cosa? La concentración varía a través de la longitud del tubo. Entonces nosotros vamos a tener este tipo de reactor. El reactor va a ser un tubo. Entonces podríamos decir que es esto, y no lo voy a copiar para que tenga el mismo tamaño. Lo pondría yo de este lado. Esto iría aquí, ok, y esto iría de este otro lado. Ajá. Entonces vamos a ver que la variación de la concentración, la concentración del reactivo va a ser más grande si digamos este es el reactivo A, ¿sí? Tendríamos una concentración grande en este punto, ¿sí? Pero a medida que vaya pasando el tiempo, la concentración va a comenzar a disminuir, ¿sí? Vamos a ver, podría ser de este color, ¿sí? Comienza a disminuir hasta llegar a una concentración de casi cero, ¿sí? Entonces, bueno, no me gusta esto. Mejor lo veríamos de esta manera. Esta sería una gráfica. No. Ahí está. Aquí tendríamos concentración, o si queremos número de moles, vamos a ponerle concentración. Y esta sería la longitud del tubo. Esta es la longitud del tubo. ¿Sí? Esta sería la longitud del tubo. Por lo tanto, nosotros vamos a tener variaciones en las concentraciones. En este caso, la concentración va a variar con respecto a la longitud. Entonces, el reactivo A va a tender a disminuir con respecto a la longitud. Y si hablamos de productos, entonces va a ir incrementando conforme vaya avanzando la longitud. Estos serían CB. Estos serían CA, y esto vamos a dejarlo como general, sería concentración. Entonces estos serían los perfiles, ¿sí? Conforme vaya avanzando en el tubo, la concentración va a variar. Pero si nosotros tenemos un disco, si habíamos dicho que nosotros sacamos un disco de esto, ¿sí? La concentración va a ser la misma en todas las partes de este disco, ¿sí? Concentración igual en un elemento infinitesimal.
infinitesimal. ¿Sí? En esta parte, si digamos, si cortamos en cualquier sección, la concentración va a ser la misma, sería la misma. Por lo tanto, entonces no habría variaciones con respecto a con respecto al radio, pero sí hay variaciones con respecto a la longitud. Entonces, y para que esto suceda, pues debe de haber una distribución, ¿sí? La distribución que vamos a tener en este caso tiene que ser turbulenta. ¿Para qué? Para que haya un correcto mezclado en cada una de las secciones. Sí, sabemos que va a variar con respecto a la longitud, pero con respecto a un elemento infinitesimal no va a haber variaciones. ¿Y por qué? Pues porque consideraríamos que en ese elemento hay mezcla perfecta. Entonces, aquí podríamos ponerle también como nota, no hay variación radial. Entonces no tenemos variación radial. Puede haber incrustaciones en las paredes también. Podemos tener incrustaciones en las paredes, que eso afectaría la correcta conversión dentro del reactor. Entonces también puede haber incrustaciones en la pared del reactor. Entonces ya ni sé ni dónde estoy escribiendo. Entonces vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Como otro punto importante dentro de las consideraciones. Puede haber variación dentro del reactor. También nos dice que este tipo de reactor es fácil y barato de operar y es para bajas concentraciones del producto final, ¿sí? Entonces, algo que les había yo dicho aquí, como último, podremos decir que tenemos flujo turbulento. Pero también tendríamos flujo pistón. Es un tipo de distribución de flujo especial para este tipo de reactores. Entonces, bueno, vamos a ver cómo calcularíamos la ecuación de diseño o el balance general molar de este reactor. Entonces voy a copiar este reactor que tenemos aquí mejor, ya para que lo vuelvo entonces lo copio, lo pongo acá. No se copia todo, tengo que borrar la distribución de flujo turbulento que va a ocurrir dentro del reactor, y lo voy a copiar y lo voy a poner acá abajo que no se copió. Entonces esto sería balance general molar. Voy a ponerle primer intento. Ahora, en este caso, la fórmula nos dice que vamos a tener entradas. Va a ser un reactor continuo. De hecho, aquí vamos a ver que tendría una entrada y tendría salida. Entonces la entrada pues la vamos a llamar, como le hemos estado llamando, FJ0, y la salida la vamos a llamar FJ. Entonces el término de acumulación no hay, entonces no lo tenemos, pero el término de generación estaría acá adentro. Así. Ahí está, el término de generación. Entonces tenemos que FJ0 sería la entrada, menos salida sería FJ, más la integral de la rapidez de reacción con respecto al volumen va a ser igual con 0, ¿sí? Porque no tenemos elemento acumulativo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces aquí le pongo no hay acumulación. Entonces no tenemos elemento acumulativo. Sí, pero entonces lo que podríamos hacer es que tampoco tenemos mezcla perfecta. Entonces, por lo tanto, FJ0 menos FJ
va a ser igual a menos integral de la rapidez de reacción con respecto al volumen. ¿Sí? No podríamos sacar este elemento porque no hay mezcla perfecta. ¿Por qué? Porque ya vimos aquí que tenemos una variación de la concentración con respecto a la longitud, una variación de concentración longitudinal, entonces no podemos hacer este movimiento que hicimos aquí de sacar a la rapidez de reacción porque hay mezcla perfecta. Aquí no hay mezcla perfecta. ¿Sí? Entonces el problema sería, lo pondríamos como problema RJ varía con la longitud del reactor y por lo tanto con el volumen. Entonces no podemos utilizar esta aproximación. Entonces esto, por eso les decía, era el primer intento. Entonces no vamos a poder seguir utilizando este intento. Ok, pero debemos de hacer algo. ¿Sí? La técnica que vamos a hacer es que nosotros vamos a ver la variación de la concentración con respecto a la longitud y la vamos a tratar de diferente manera. Entonces tendríamos este mismo reactor, voy a ponerlo para acá. Ajá. Ya sabemos que ahí está el elemento acumulativo, entonces no lo voy a utilizar más. Ajá. Ok, pero en este caso, entonces los balances de materia los vamos a hacer para una sección longitudinal, para una sección en la que no hay variación con respecto a el volumen de la concentración y por lo tanto no va a haber variación del volumen con respecto a al volumen debido a así no va a haber variación en la concentración, por lo tanto no va a haber variación con respecto al volumen. Ajá. Ok, entonces en este caso nosotros vamos a hacer, en vez de hacer el balance en todo el reactor, lo vamos a hacer en este disco. Lo vamos a hacer en esta sección longitudinal. Ok, siento que está muy pequeño, lo voy a hacer un poco más grande. Si no, no voy a poder.
Ok, entonces ahí ya tenemos esto. Ajá, imagínense ustedes, porque no sé dibujar muy bien acá. Entonces imagínense que este elemento le hicimos un zoom y lo pasamos de este lado. ¿Sí? Esto sería nuestro elemento, sería un elemento infinitesimal. Entonces vamos a hacer los balances en este elemento y después integramos y servirían para todo el reactor. Entonces aquí tendríamos las entradas y aquí tendríamos la salida. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a la entrada? Pues de hecho no le podríamos llamar FJ0 porque no es la entrada, sino lo llamaríamos FJ, un flujo molar en alguna sección del reactor, ¿sí? También tendríamos a este elemento, lo llamaríamos incremento de volumen. Sería un incremento infinitesimal, entonces lo que salga de este FJ también no va a ser el final, la concentración final, sino lo llamaríamos FJ volumen más el incremento de volumen. Entonces esto, lo que estaría pasando aquí no sería el término de generación en todo el reactor, sino sería solamente un incremento del reactor. ¿Ok? Un incremento del término de generación. Entonces, trabajaríamos con esto, trabajaríamos con esta sección. Y haríamos entonces para que no se confunda con el final, lo vamos a llamar FJB, ¿sí? Entonces FJB va a ser, lo voy a poner acá. Voy a poner acá la nomenclatura. FJB le vamos a llamar. Es valor del flujo molar. Valor del flujo molar en la parte inicial del elemento diferencial. Y FJB más delta B lo llamaríamos como valor del flujo en la parte final del elemento diferencial. ¿Qué otra cosa tenemos? B va a ser el valor del volumen en la parte inicial del reactor, del elemento diferencial, perdón. Elemento diferencial. Y delta B sería el valor del volumen en la parte final del elemento diferencial. ¿Sí? Voy a poner los verdaderos valores para que la verdadera nomenclatura para que no se vayan a confundir. Este sería FJB. Este sería FJB más delta B. Este sería el valor de volumen y este sería delta B. ¿Sí? Entonces no tomen en cuenta estos. ¿Sí? Solo serían estos mismos valores. Entonces aquí tendríamos el volumen inicial B. O sea, este es el volumen delta B. Este sería el valor del volumen B. Y este sería el valor del volumen B más delta B. Entonces en esta sección son las iniciales, pero del elemento diferencial, y en esta sección serían las finales, los valores finales. Ahora sí,
ya que vimos todos los valores o todas las variables que vamos a tomar en cuenta, ahora sí haríamos nuestro balance en general molar. Entonces entradas serían FJB, salidas menos FJ, B más delta B. ¿Qué otra cosa? El término de generación sería incremento de delta G más el incremento de delta G va a ser igual a, como es un reactor continuo, decimos que no trabaja en estado estacionario. Por lo tanto, no vamos a tener término acumulativo. Por esto sería igual con 0. Entonces, delta B lo que va a hacer es que sería el valor de la rapidez de reacción, pero multiplicada solamente por un incremento de volumen. Entonces serían FJ FJB menos FJB más delta B, y esto más la integral de la rapidez de reacción de RJ derivada de delta B, y esto es igual con 0. Entonces, si integramos esto, bueno, primero lo que tendríamos que ver es que aquí sí tendríamos mezcla perfecta. En el elemento diferencial, como no hay variaciones longitudinales, pero no hay variaciones radiales, decimos que en cada una de estas secciones sí va a haber mezcla perfecta, ¿sí? Porque no vamos a tener variación en este punto, sino en todo el reactor. La variación de la concentración solamente va a ser en esta dirección y no en la dirección radial. Entonces, por lo tanto, podemos decir que en cada uno de los elementos diferenciales que nosotros hagamos, sí vamos a tener mezcla perfecta. Entonces, tenemos mezcla perfecta en el elemento diferencial. Entonces, tendríamos lo siguiente, más la rapidez de reacción la sacamos con respecto a delta B, pero bueno, esto ya lo podemos sacar directamente y lo dejaríamos como multiplicado por delta B nada más, y esto va a ser igual con 0. Ok, entonces pasamos esto de este lado, entonces sería FJB menos FJB más delta B, y esto va a ser igual a menos la rapidez de reacción por delta B. Ok, entonces, ¿qué otra cosa haríamos? Pues pasamos de este lado a delta B. Entonces sería FJB menos FJB más delta B, y esto es igual a menos la rapidez de reacción sobre delta B. Y aquí lo que vamos a hacer es un cambio de signo, entonces multiplicamos por menos 1 de este lado y por menos 1 de este otro lado, y aquí lo único que cambiarían serían los ejes, serían los valores de estas variables. Entonces este se volvería positivo y este sería negativo. Tendríamos FJ B más delta B menos FJ B sobre de delta B, y esto se volvería positivo, sería RJ. Y aquí vamos a ver un término que, si nosotros sabemos que si el límite de delta B tiende a 0, o sea, si nosotros hacemos que estos elementos diferenciales sean lo más delgado posible, casi tendiéndose a 0, límite cuando delta B tiende a 0,
Entonces nosotros tendríamos que esto, si le sacamos el límite, este valor sería igual a RJ. Entonces aquí lo único que estamos diciendo es que este elemento diferencial tiende casi a cero. Se está haciendo bueno, es muy pequeño, lo estamos considerando como muy pequeño. Entonces esto por definición sería el concepto de derivada, y sería la derivada del flujo con respecto al volumen. Entonces tendríamos que esto sería la derivada de FJ con respecto al volumen, va a ser igual a la rapidez de reacción RJ. Y esto sería entonces el balance general molar. Balance general molar, reactor de flujo pistón, PFR, y en este caso serían forma diferencial, función de flujo molar. Ok, ahí ya tendríamos entonces nuestro reactor, nuestra ecuación de diseño, nuestro balance general molar en forma diferencial, ¿sí? Si nosotros lo cambiamos para el compuesto A, pues sabemos que simplemente sustituimos en vez de J, A, ¿sí? Pero lo vamos a dejar así por este momento. Y vamos a calcular su forma integral. Entonces la rapidez de reacción es igual a la derivada del flujo con respecto al volumen. Entonces, ¿qué depende del volumen? Bueno, vamos a dejarlo que la rapidez de reacción va a depender del flujo molar, ¿sí? Del número de moles. ¿Por qué? Porque la rapidez de reacción RJ, si es para el compuesto A, podría especificarse por K, por CA, ¿sí? Pero en este compuesto, en esta sección, en esta variable de concentración, hay moles, hay número de moles, y aquí también hay número de moles. Entonces, por lo tanto, o sea, estas dos variables se van a relacionar. O sea, la rapidez va a depender del flujo molar. Ya después vamos a ver una fórmula de cómo se relaciona la rapidez, de cómo se relaciona el flujo molar con la concentración, ¿sí? Y en el elemento diferencial sabemos que, solamente en el elemento diferencial, sabemos que la rapidez no depende del volumen. Entonces lo pasamos del otro lado e integramos con respecto a de 0 a b, ¿sí? Esto debemos de tener las condiciones iniciales. Y sabemos que cuando el volumen es igual a 0, el flujo va a ser FJ0. ¿Cómo lo podemos ver? Lo vamos a ver aquí en nuestro dibujo que hicimos. En este, ¿sí? ¿Dónde sería el volumen igual con 0? Aquí a la entrada, ¿sí? Porque aquí no tenemos nada de volumen del reactor. O sea, no ha empezado el reactor, por lo tanto el volumen es 0. Por lo tanto el flujo sería FJ0, ¿sí? Y cuando el volumen es igual con B, o sea, el volumen del reactor, tendríamos FJ. Entonces el flujo iría de flujo inicial a flujo final.
y el volumen iría del volumen igual con 0 al volumen. Entonces sería volumen es igual a integral de FJ0 a FJ derivada del flujo con respecto dividiendo a la rapidez de reacción. Ok, pero otra cosa que les decía, como esto por convección nosotros los vamos a utilizar como el compuesto A, debemos de dejarlo como negativo. ¿Sí? Casi todas estas fórmulas se deja la rapidez de reacción como negativa. Entonces, pues lo que haríamos sería otra vez multiplicarlo por el signo arriba y abajo y no va a tener ninguna variación en nuestra fórmula. Y lo que hacemos es que el signo de afuera cambiamos los parámetros de integración, cambiamos nuestro rango de integración. Entonces el rango de integración sería al revés, iría de flujo final a flujo inicial, derivada del flujo sobre D menos rapidez de reacción. Bueno, ya le puse con respecto a A, pero saben que ustedes pueden cambiar esto simplemente cambiando la variable J por la variable que ustedes quieran. No se está seleccionando esto. No sé por qué hace así a veces. Ok, ya tenemos esto y lo seleccionamos y lo dejamos así. Entonces esto sería el balance general molar. Balance general molar, reactor de flujo pistón, PFR. ¿Qué otra cosa? Forma integral. ¿Qué otra cosa? Función de flujo molar. ¿Sí? Forma diferencial, forma integral.